Todos los viernes, súmate a Reflexión Periférica. Para salir del ruido. Pensamiento crítico, historias, debates, charlas. Un espacio para pensar. Viernes, Reflexión Periférica, 19 horas. Escúchanos por Radio Kit 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes. Bienvenidos a una nueva edición de Reflexión Periférica. Ya estamos finalizando casi el año, viernes 27 de noviembre del año 2020. ¿Cómo anda, Martín? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo está? Acá estamos. Estábamos hablando hoy, buenas tardes a toda la gente, a toda la audiencia. Estábamos comentando todo lo que vivimos en la semana con la partida de un ídolo como Diego Armando Maradona, la cantidad de información y de cuestiones que sucedieron alrededor de este evento tan fuerte para toda la sociedad argentina, ¿no? Sí, bueno, sin duda que si el año ya era complejo y difícil y ya era trágico, bueno, evidentemente, por lo menos acá creo que en gran parte del mundo también, está finalizando cada vez peor y bueno, uno siente que de alguna manera el mundo es un lugar más complejo cada vez más, ¿no? Un poquito más complejo cada día. Y nada, sí, no es un momento así popular muy feliz, hay mucha gente que todavía está choqueada, consternada, triste, pero bueno, hay que continuar, este año se termina y esperemos que el que viene podamos remontar el partido. Hay una de tantas de las cosas que leímos, algo que me gustaría recomendarle a la gente, porque bueno, es una persona para mí impresionante, su gigantez intelectual y futbolística, que es Bielsa. Sí. La reflexión que él hace del Diego, para todos los que les gusta leer de estas cuestiones así futbolísticas, un poco que están en el ambiente futbolero, y un poco la reflexión futbolera, por decirlo así, periodística, la verdad que vale la pena. Si pueden encontrar, pongan Bielsa, Maradona, le va a aparecer el homenaje, la reflexión que él hace del Diego es impresionante. Para mí fue la mejor reflexión que pudieron haber dado de Diego, y me parece que eso explica todo el desborde emocional, el desborde que ocurrió en las calles, ¿no? Dice que la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Exactamente. Entonces, para mí fue la mejor definición de todas las que se dieron, que fueron muchas, y bueno, Bielsa pudo equilibrar la cuestión emocional con la cuestión pensante, que fue muy difícil, muy difícil, nadie tenía el ánimo, ni tenemos el ánimo de decir algunas, o poder esbozar algún pensamiento con la tristeza y el shock. Sin embargo, él lo logró equilibrar y dio la mejor definición, por lo menos de las que pude ver, y vi bastantes en estos días, muchísimas en todo el mundo, así que bueno. Nuestro homenaje al Diego, este espacio, este saludito y este tiempo que le dedicamos a su memoria. Y nada, también sacó todas las contradicciones y todos los debates como todos los ídolos. Así que es muy fuerte todo. En el campo del feminismo, en el campo de la política, en el campo de lo futbolístico, creo que en el campo de lo futbolístico donde más esas fotos, ¿no? De la hincha de River, de Boca. Ahí hubo unanimidad, claro. Pero también creo que hubo unanimidad en la cuestión de lo que hablábamos, de que era un ídolo de toda la sociedad, digamos, claro. Sin importar el color de piel, la religión, el club de fútbol, el origen social. Exacto. Era un ídolo de todo el país y de gran parte del mundo. Y a algunos no les gustará, pero era el embajador más conocido de la Argentina en todo el mundo, exacto, ¿no? Y que generalmente los embajadores y las embajadoras de la Argentina son gente por ahí bastante controvertida.
bastante rebelde, entonces a algunos le molesta un poco porque uno puede decir que eso Eva, Gardel, Maradona, Claro. o el Che. Exacto. Y bueno, le genera como a algunos le genera urticaria, pero bueno, es así, son las personas más conocidas Claro. de la Argentina en el Exacto. exterior y son símbolos de Exacto. muchos lugares y de muchos países, son símbolos de lucha, son símbolos de liberación, de rebeldía, de revolución, y bueno, es así. Y da para hacer un análisis gigante, pero me estoy atando yo en realidad Sí, sí, porque porque es no estamos para esto este día de hoy, pero bueno, Sí, yo me quedo- no podemos no hablar del Diego un ratito porque Sí, es algo que nos atraviesa en este contexto y bueno. sí, es más, hay gente que me escribió, me imagino que vas a hablar. Vas a hacer un programa y bueno, no nos dio el tiempo, la verdad que nos hubiera gustado, pero como nos gusta producir lo que hacemos dentro de nuestros límites. Yo tampoco me siento, la verdad no me siento no sé si puedo decir algo. Sí. Hoy escuchaba el programa a la tarde de Matías Martín ahí en la Metro y bueno, y todos los periodistas que empezaban a hablar se le hacía un nudo en la garganta, ¿no? Y ya pasaron 2 días y son gente que son profesionales. Entonces, bueno, impresionante lo que genera, ¿no? A nivel emocional, toda esta vivencia y todo lo que él está generando, ¿no? No, y el pueblo está triste, Martín. Sí, o sea, sí. eso es lo que, por lo menos a mí me moviliza, que la gente está triste y eso es lo que Exacto. me quedó. Y después lo último que yo podría decir es como que él movilizó todas nuestras contradicciones, nuestros dobles discursos. Exacto. Y nos llevó quizás como nadie y como muy pocos pueden hacer, llevarnos hasta ese extremo, ¿no? De interpelarnos en todas nuestras contradicciones y en todos nuestros dobles discursos. Y a veces uno se queda desnudo ahí. Exacto. Y no sabe qué hacer. Y bueno, por eso también yo digo que a mí, por ejemplo, se me hace muy difícil esbozar algún tipo de Sí, no. pensamiento un poco hilvanado con respecto a eso. No. Es un sentimiento Sí, y bueno. Sí, se mezclan muchas cosas. Vos por ahí lo viviste un poco más por esta cuestión Tuve etaria. Sí, porque soy más viejo que vos. Pero no, porque y aparte lo viste en la plenitud, ¿no? Tenemos que saludar a don Sí. Terciado Valentinotti que Don Gustavo, que va a participar activamente el programa, Sí. porque él nos va a tirar Exacto. algunas apuntes, nos va a tirar seguramente. Exacto. Así que, y bueno, que también vivió seguramente la época dorada Sí, de del Diego, Diego. y habrá festejado ese gol a los ingleses, los dos. Yo tenía 12 años cuando en el Mundial 86 y bueno, como le contaba el otro día a un amigo, salimos en caravana 3 veces, el día que le ganamos a Inglaterra, en la semifinal y en la final, o sea... El partido más geopolítico de la historia. Exactamente, el partido más dijo Macron. Así que bueno, interesante, ¿no? Todo, aparte, bueno, todos los líderes mundiales, todo, no hubo nadie que no le haya dedicado una palabra, un discurso, una carta. Sí, artistas, todos los ámbitos. Escritores, periodistas, dirigentes. Y ves las fotos en el Facebook una tras otra de por dónde anduvo, con quién estuvo, o sea, viste, de Freddie Mercury, Queen, o sea, todo el grupo Queen, bueno. Sí, los Rolling también he visto. todo. Sí. Sí. No, un tipo que... Y bueno, y sobre todo su gremio que creo que no hubo, por lo menos los que yo he visto, jugador de fútbol de cualquier nacionalidad. El homenaje en Inglaterra es conmovedor, Sí. porque justo a ellos, ¿no? Que le metió la mano en el bolsillo, ellos lo homenajearon como nadie. Y se un le armó respeto. lío al que hizo la caricatura de Thatcher queriéndolo bajar ahí en el gol. Hasta ese se le complicó. Hasta en en Brasil, Inglaterra generó quilombo, Claro, ¿no? en Brasil, con el respeto que le tenían los brasileños, ¿no? O sea, uno sí, dice... Lula se le mandó unas palabras también Este, impresionantes. Hubo un técnico que salió con la camiseta de Argentina, ¿no? Que uno dice, Sí, ¿cómo sí. te vas a poner? Sí, Bueno, un brasileño se puso la camiseta argentina. No, terrible. Fue tremendo. Tremendo. Así que lo vamos a terminar acá porque si no va Sí, a ser sí. Vamos una a hora y media hablando del Diego. Exacto, Y sí. no va a ser. Exacto. Bueno, pasamos un abrazo al Diego y que nos espere allá, si hay alguna allá, que nos espere. Damos vuelta a la página. Sí. Bueno, Si no, me voy a quedar acá y no quiero. No. Vamos. Nada, bueno, la gente que estuvo viendo la publicidad a través del flyer seguramente observó que vamos a hablar, hemos titulado el programa de hoy Aportes para
seguir escribiendo y seguir construyendo la historia del pensamiento de la ciudad de Quitilipi, ya que este lunes se cumple un nuevo aniversario del número 108 Claro. de la fundación, ¿no? O de la fecha que se estableció para la fundación de nuestra ciudad. Entonces, bueno, nosotros habíamos pensado de pronto en poder hacer algo, en poder comunicar algo. Y la cuestión era que estábamos buscando desde dónde encuadrarlo, porque hay mucha gente que está haciendo diversos homenajes. Sí, desde el municipio también están haciendo unos programas. Sí, están haciendo programas, y seguramente el lunes aquí también, y en todos los medios habrá gente que esté hablando de la cuestión de Quitilipi. Y hay de todo, ¿no? Se cuentan anécdotas, el origen de los barrios, anécdotas familiares, que es por ahí lo que más abunda, ¿no? Cómo llegaron nuestras familias a Quitilipi, en qué momento. La llegada de los franciscanos, la iglesia. Sí, los primeros habitantes, los primeros edificios, bueno, unas cuestiones que son las que siempre se manejan. Nosotros tratamos de hacer algo, salirnos un poco de la reflexión periférica de lo que sería la constitución del pueblo, porque ciudad ahora, porque hay algo, digo, esto lo marco no como un error, pero sí es algo que por ahí se habla como muy por encima del contexto histórico, de qué pasaba en el mundo en ese momento, de qué pasaba en la Argentina, por qué la constitución de diversas ciudades en este territorio, porque no era una provincia, eso siempre se cuenta, ¿no? Que no estábamos en la provincia del Chaco todavía, éramos un territorio nacional dependiente de Buenos Aires, un montón de cuestiones que son las que nos van a permitir responder muchas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Por qué en este lugar? En este lugar que algunos en algún momento enojado dicen este rincón perdido del universo, justo acá hicieron la ciudad. Bueno, tiene todo un porqué. Tiene un porqué la composición social, por qué fueron, de dónde venían esos primeros habitantes y por qué justamente desde allí. Si usted se preguntó alguna vez por qué su abuelo o su abuela dijeron vamos a ir a Quitilipi, va a entender, porque a lo mejor usted está pensando se hubiera ido, no sé, a Reconquista o qué sé yo, en algún otro lugar del mundo, hubiera conocido a los Vicentín y vino a Quitilipi. Exactamente. Entonces nosotros queremos lugar inhóspito si los habría en ese momento. Por supuesto, yo creo que había un montón de lugares inhóspitos, y aquí en el Chaco todavía más, pero imaginémonos hace 108 años que esto seguramente monte virgen, calor, insectos y gente que venía de Europa, quizás en algunos que no estaban acostumbrados a una temperatura media de, no sé, 28, 30 grados, exagerando, y acá llegan en verano 35 a la sombra, así como quien no quiere la cosa. Ya a las 6 de la mañana hay un cierto calorcito que uno lo levanta, uno se levanta, ¿no? Los primeros pobladores europeos, pero totalmente, ¿cómo se dice? A prueba de toda adaptación. ¿Quiénes venían de alguna zona que no era parecida? Y hay algunas zonas en Europa donde hace calor, pero generalmente venían de lugares donde... Y venían de un contexto de guerra y de posguerra, o sea, ¿qué? Esa gente sí que la pasó mal, ¿eh? Sí, de superpoblación, de falta de trabajo, un momento hambre, complejo. De esta gente, pero también de la gente que ya estaba aquí. Sí, ni hablar. De todo eso vamos a hablar. De la gente que vino de otras provincias, de países limítrofes, también de esta gente que por ahí no se menciona. Siempre, y ya van a entender por qué decimos esto, ¿no? De que no se menciona, pero realmente la composición social de Quitilipi tiene varios orígenes, ¿no? De inmigrantes europeos, inmigrantes americanos, y también de provincias limítrofes que venían a trabajar, por supuesto. Algunos se quedaron aquí, otros no. Vamos a entender un poco la cuestión productiva, es decir, toda esa génesis y varios porqués vamos a intentar darle un contexto y explicarlo en la medida de lo posible. Fuimos a dar con una persona que usted la va a presentar porque es una persona que está cerca de su vida, que la verdad que sos cerca de su vida. Y sí, es más cerca de la vida mía, o sea, un amigo de usted, que bueno, la verdad que fue un lujo, un placer poder conversar con él. Ya quedamos en que en algún momento nos íbamos a encontrar,
Bueno, así que le dejo a usted la presentación de este hombre. Sí, bueno, conversamos con el profesor Silvio Alejandro Conci, que es oriundo de la ciudad de Quitilipe, pero en estos momentos está viviendo con su familia en Presidencia Roque Sáenz Peña. Hemos sido compañeros de la carrera y él se ha especializado, ha hecho posgrados en historia regional. Por eso hemos ido a él, porque está presentando una tesis también acerca de la cuestión algodonera en el Chaco, de su crisis y de la posibilidad de repuntar la producción también. Eso es una de las tesis que él va a presentar para la licenciatura, pero ha hecho varios estudios de posgrado y se está especializando y se sigue especializando en lo que es historia regional, digamos. Claro. Que eso es y esto no como una crítica a nosotros los historiadores, pero generalmente nosotros, y también esto pasa en el sistema educativo, la historia regional, las microhistorias están como muy apartadas y no se habla mucho de eso en la secundaria o en la primaria. 1 año o 2 años se dará historia de los pueblos, de la provincia, historia regional, no se investiga tampoco, no es algo y no nos especializamos mucho en eso tampoco. Generalmente historia argentina, o historia latinoamericana, internacional, que supuestamente es mucho más... Bueno, por eso es muy lindo el camino que está abriendo Silvio, que abrió Mauricio con el profe también. Sí. Osvaldo, que hacen investigación del Chaco, digamos, ¿no? Más allá de los temas, Mauricio y Osvaldo sobre el tema de las ligas agrarias, que es un libro que incluso se está por poner dentro de las lecturas obligatorias de las escuelas, no solo provincial, sino nacional. Y bueno, y lo de Silvio, lo que pueda producir Silvio, la verdad que sería muy lindo que la gente, que también sea un material de divulgación el día de mañana, porque estimula de alguna manera esto, ¿no? De que podamos apreciar y valorar y buscar un poco nuestras raíces, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos pasó y también lo que nos podría pasar, ¿no? Porque él hablaba un poco de eso también. También, y bueno, dentro de todo esto hemos tenido una conversación bastante extensa, o sea, intentamos sacar lo que pudimos, porque la verdad que fue una charla larga, sí. Y una de las más largas, creo que la más larga que hemos tenido, porque se dio la charla así, o él no habla con nadie, o no sé, pero eso Silvio, si escuchás, yo no dije nada, él lo dice todo amigo. Bueno, y nos contaba algunas cuestiones. Vamos a arrancar, lo primero que vamos a presentar es hablar de la composición del poblamiento de Quitilipi y por qué arranca, por qué se da en este contexto, en este lugar, cómo es, cuáles fueron las leyes que fomentaron ese poblamiento aquí en el territorio nacional del Chaco. Eso es lo primero que vamos a escuchar de la palabra del profesor Silvio Conci. ¿Cómo era el tiempo histórico de 1912 del poblamiento de Chaco? Nosotros como ciudad, y depende de la fuente que leas, yo creo que tenemos una total dependencia con la fundación de Napalpí, que es el primer proyecto no religioso de la reducción aborígena, que ese lo implementa en 1911. Ahí lo ponen como encargado a Luis Arribalzaga, y la idea en sí, porque el Chaco desde un principio, a diferencia por ejemplo de esa famosa conquista del desierto que hace Julio Contino Roca, que había que despoblar todo el campo, más llamadas las conquistas del desierto, porque son las mejores tierras productivas del país, y está solventada por los estancieros de Buenos Aires. Y bueno, ahí había que arrasar con todos los aborígenes, porque en el sentido de pasarte a una economía agraria, o sea, netamente ganadera, esas personas no te sirven, o sea, te estorban. Es muy feo lo que digo, pero realmente era así. Entonces había que eliminar toda esa población, y a la que no se podía eliminar, bueno, se capturó, se la mandó como sirvientes a Buenos Aires, fueron rematados en el puerto. Pero el Chaco en sí, en el territorio chaqueño, desde un principio no estaba pensado como un sector ganadero, sino como un sector forestal y en un futuro agrícola. Entonces ahí vos sí o sí necesitas gente que va a ser tu mano de obra después, o sea, necesitaba un contingente asalariado que fuera allí. Entonces la idea de eliminar sistemáticamente a toda la población aborigen no es redituable en el Chaco. Entonces por eso que acá sí, obviamente se termina asesinando a gran parte de la población, pero al poblado más manso, si se quiere, por darle algún nombre, se lo va a reducir en sectores delimitados. Uno es la reducción de Napalpí, que es un proyecto netamente
político. Y bueno, después está la otra reducción, que es acá Nueva Pompeya, pero esa es una reducción más religiosa. Pero yo creo que ahí tendríamos que analizar que es como la punta de lanza de que nuestro pueblo haya nacido y se haya portado muy cerca de esa reducción. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando yo creo que la esencia de la fundación de todas las poblaciones del interior del Chaco está muy asociada tanto a la ley del reparto de tierras y a la ley del fomento del territorio nacional, que es la ley 5.550, que lo que hace es, en un principio, cortar, sí o sí había que ir a partir desde Barranquera, ir construyendo las vías del ferrocarril que iban a tener su punto final en la ciudad de Mezcán, que está en la provincia de Salta. En todo ese trayecto uno tenía que ir haciendo, cortando la vía del ferrocarril, y como habíamos acá hablado con Cristian, sí o sí vos necesitas más o menos a una distancia de 20-25 kilómetros, sí o sí un asentamiento, llámese pueblo, paraje, un lugar sí o sí para que el tren recargara agua, si no es complicado, porque las primeras máquinas todas funcionaban con vapor, entonces sí o sí el líquido vital lo tenés que tener. Entonces creo que esa es la razón por la que los pueblos del centro del Chaco y todos los que van continua la vía tienen más o menos una distancia, es siempre la misma, cosa que muchas veces no se dice, pero sí, por ahí viene la mano. Fíjate vos que si vos analizás Presidencia de la Plaza, Machagay, Quitilipi, Sáenz Peña, te vas a dar cuenta que más o menos a todos la distancia es casi la misma. No te digo exactamente, pero por ahí anda. Y bueno, en esa ley de fomento del territorio nacional, una parte para ir financiando la actividad del ferrocarril es hacer un reparto de las tierras, en el sentido de parcelarla y después venderla. Una vez que uno las vende, con ese dinero vos podés ir solventando las nuevas edificaciones, el ferrocarril, la mano de obra. Y la mayoría de las primeras poblaciones de todo el centro del Chaco llegan con la llegada del ferrocarril, justamente, que arranca en 1909 en Barranquera, y ya para el 1912 va a llegar a Sáenz Peña, que es el kilómetro 173. Finalmente se va a completar después hasta Metán, pero había otra línea férrea que tenía que salir de Quimilí hacia Empalme en Aviateray. Ese es otro también poblamiento, que también tiene más o menos las mismas características. Ahora bien, cuando se hace el reparto ese de la tierra, obviamente, que las tierras que todo el mundo quería las que estaban cerca de las vías. Sí, los primeros habitantes, no les digo que se van a pelear, pero sí va a haber una disputa por quedarse con esas tierras que son las mejores, y que después, obviamente, que si vamos al contexto histórico, hoy en día son las que mayor valor económico tienen. Pero fíjense que esto de parcelar y dar después algo que te asegure que esa tierra es tuya, es un proceso muy largo en el Chaco, que va hasta mediados de la década del 70 y algunos hasta la década del 80, que recién algunos hicieron un efectivo que la tierra les pertenece. Todo el tiempo estuvieron en una condición de pseudo arrendatarios, o que estaban asentados ahí, pero en realidad la tierra en papeles no le pertenecía. Y eso probablemente a la eficiencia de agrimensores que había en el Chaco, en el accidente histórico, y después, como siempre, la eterna burocracia que va a ser muy lento, muy lento, realmente el pasar de forma efectiva a los propietarios de esa tierra. Y en eso, Quitilipi, que originalmente estaba dentro de la colonia Uriburu, que es que se fundó en 1911, y bueno, la colonia Uriburu, si uno los pone a ver en la extensión, se va a dar cuenta que era un territorio muy amplio. Hoy alcanzaría los departamentos tanto de Quitilipi como de Machagay. Después se hace la separación de tanto de Quitilipi como de Machagay.
y las primeras familias que vienen de acá a sentarse a lo que serían otras localidades no son inmigrantes que hayan venido directamente de Europa, sino que ya habían tenido un paso previo, sobre todo por la ciudad Reconquista en Santa Fe, y que viene, bueno, todo el mundo se da cuenta que son los Brolo, Borelli, Estrucia, Sina, que viene que son, los primeros habitantes son oriundos de Italia, y de esos italianos raros, yo también los considero dentro de esa línea, porque los Conci, por ejemplo, si vamos al contexto histórico, realmente Trento, por ejemplo, en ese momento era Austria y no era Italia. Hoy en día sí está dentro del territorio italiano, pero en un momento hasta el reparto después, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, pasa a ser efectivo del país Italia. Pero en tanto y en cuanto, creo que cuando vinieron los primeros de ese sector, se pueden considerar mucho más austríacos que italianos. Ahí entraríamos en una discusión de qué dialectos se usaban y de esas cosas, que no vamos a entrar porque es muy largo. Sí, había uno que hablaba en italiano y otro que hablaba en bolzano, que es una cosa bastante inentendible para los propios italianos. Así que en ese sentido ahí podríamos afirmar que la primera población del Ligniti sí es más italiana, y después sí llegan ya los españoles, que son de Mañana, González, y que se van a sentar, y como en primer medida son todas familias que se van a dedicar al contexto agrícola ganadero, más del agrícola que del ganadero. Sí. Bien, ahí estábamos escuchando un poco lo que tenía que ver con el primer poblamiento, que hay una cuestión que, bueno, lo que saco por empezar es esto que él planteaba de son italianos, pero podemos decir que la zona de donde vienen los primeros habitantes, que es Trento, en ese momento histórico no pertenecía Era Austria. a Italia, sino que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, supongo. Sí, estamos bien, porque el Imperio Austrohúngaro se cae en la Primera Guerra. Exacto. Entonces, bueno, esto como para decir, bueno, eran austríacos inclusive, diciendo que ellos hablaban otro dialecto. En Europa hay muchísimos dialectos, en todos los países, digamos, Exacto. más allá del idioma oficial que conocemos, francés, italiano. Y todo esto tiene, por supuesto, genera sus conflictos, genera las incomodidades, y esto también de no poder comunicarte, porque a lo mejor estabas con un italiano, pero él pensaba que vos eras italiano y vos hablabas otro dialecto. Bueno, todas estas cuestiones que indudablemente hicieron que llegar acá fuera mucho más difícil. Pero también, igual esto lo vamos a hablar en el próximo segmento, esta cuestión de que no llegaron directamente al Chaco, sino de Reconquista. Una de las cuestiones que a mí me llama la atención también es que después seguramente vamos a seguir profundizando, es cómo se piensa poblar este territorio, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de un contexto histórico internacional, que en la guerra de secesión en Estados Unidos el sur es vencido por el norte es proteccionista, industrialista, entonces todo el algodón que se exportaba a Inglaterra queda en Estados Unidos, y Inglaterra está necesitando fervorosamente algodón de algún lugar, y por eso nuestro gentil gobierno nacional, que era muy servil a los intereses anglosajones. Primero la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay. Que tiene que ver con eso también. Exactamente. Y después, bueno, que todo este sistema de vías, de transporte, tiene que ver con una producción que se necesitaba para seguir con esto que venimos hablando de todos los programas, de un modelo de país agroexportador, digamos, ¿no? O sea, esta región se visualiza, se visibiliza por una cuestión de extracción, digamos, ¿no? Y de producción de un material del oro blanco que escaseaba porque Estados Unidos había dejado de exportar. Y entonces la Argentina dice, bueno, ¿dónde podemos plantear? ¿Dónde podemos plantear? Bueno, y esta zona se ve que era una zona muy óptima. Y los números de lo que creció en 10 años la producción de algodón, que coincide con una fuente que tenemos acá de James Sotelo, que nos acercó a su nieto, que hasta el 65 hubo muy buena producción. Y vamos a hablar un poquito. Sí, lo va a explicar. Me quedo con ese dato, ¿no? De cómo esta zona, ¿por qué esta zona, usted decía, ¿no? ¿Por qué esta zona acá? ¿Por qué acá, no? Bueno, porque acá se iba a cosechar muy buen algodón. Sí, y las últimas dos cosas para agregar es:
si alguna vez usted se preguntó por qué cada población aledaña está a prácticamente 20 kilómetros, más o menos, una media de 20 kilómetros, por esta cuestión de la alimentación de las locomotoras, ¿no? Exacto. Y ahí muestra que todos los poblamientos del Chaco tienen que ver con ramales ferroviarios. Exacto. Y que además cuando muchos de estos se fueron, también generaron la ruina de muchos pueblos del Chaco, ¿no? Entonces por eso están así constituidos. Y lo otro es, que es algo que no se escucha mucho, que es esto de que la reducción de Napalpí, lo que hoy conocemos como la colonia de origen del Chaco, fue la punta de lanza para que Quitilipí también se constituyera, porque la reducción se fundó en el año 1911 y fue muy importante para que se genere esa colonia de Uriburu, digamos que era Quitilipí y Machagay, y bueno, luego se separaron, ¿no? Pero que fue muy importante esta reducción de Napalpí, que estuvo primero inclusive que la ciudad de Quitilipí. Una reducción que se generó con lo que él denominó pueblos originarios dóciles, ¿no? Porque se necesitaba mano de obra. Claro, aclaramos porque él igual lo aclaró, ¿no? Pero cuando él hablaba de este exterminio, eso era lo que pensaban en ese momento, es decir, no me sirven los pueblos originarios en este lugar para lo que yo quiero hacer, entonces los extermino. Sí en el Chaco, porque en el Chaco yo los reduzco, los encierro y ahí trabajan la tierra, digamos. Eso es lo que decía, lo claro, él lo aclaró igual. Y es parte de nuestro origen, digamos, ¿no? O sea, de todo esto. Bueno, y ahí encontramos un montón de por qué, porque en otros lugares los pueblos originarios fueron completamente arrasados, y no acá, digamos. La conquista del desierto del sur, que es la que yo conozco porque estuve viviendo en el sur, no hay, están todos arrinconados contra la cordillera, digamos. Claro. No encontrás en Río Colorado, en Río Negro, en toda la zona de Cholechel no encontrás pueblos originarios. Bueno, y aquí se los reduce en Napalpí, que es el primer proyecto, digamos, laico de reducción, y en Nuevo Pompeya, que es un proyecto ya religioso. Exacto. Bueno, esto para arrancar, ¿sí? Ahora vamos a un pequeño, un tema musical en la tanda. Exacto. Y después seguimos con más reflexión periférica. Que se salen de la vaina por entonar sus canciones. Una polera enredada entre un sagaz zapateo, buscar remontar el vuelo de algún macho guitarrero. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta de un chango las tradiciones del pueblo. Y amigos, la Salamanca y el cielo de pronto fueron lo mismo. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta de un canto la canción del pueblo. Voz, más música, más aire, más radio. Más comunicación. Resultado, la radio y vos confabulados para pasarla más que bien.
transmitiendo bienestar. Espacio publicitario. Asociación Docentes de Quitilipi, Adoqui, San Martín 835, teléfono 4480-861. Los derechos se ganan luchando. Adoqui no es funcional a ningún gobierno. Así nos conocen. Somos el gremio fuerte de la docencia chaqueña. Trámites en Ministerio de Educación, Casa de Gobierno, INSEP. Supermercado Juan Carlos, el que más barato vende. Tiene ofertas semanales para aprovechar. Además de lo que necesites en mercaderías, en Supermercado Juan Carlos también encontrarás lo que busques en carnes, panadería y electrodomésticos. Supermercado Juan Carlos, un solo lugar donde tenés todo lo que buscas. Supermercado Juan Carlos, Casa Central, en San Martín número 1167 y sucursales en Santiago del Estero y 25 de Mayo y en la esquina de Los Andes e Hipólito Yrigoyen. Para vivir tu fiesta inolvidable, sonido e iluminación, CM Disc Jockey. CM Disc Jockey. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos o para lo que se te ocurra. CM Disc Jockey. CM Disc Jockey. Ponele a tu acontecimiento la onda más divertida. La onda más divertida. Pero no me acuerdo. CM Disc Jockey. Para contrataciones, celular 3644 40 0064 40 0064. CM Disc Jockey. Viví tu fiesta inolvidable. It's my time. It's my life. Perfumes Luxury te ofrece excelentes ganancias como líder y vendedor. Perfumes Luxury, ventas por mayor y menor, amplia variedad en productos, fragancias internacionales en calidad premium, fragancias para niños, además exquisitos aromatizadores para todos los ambientes de tu hogar. En el área belleza encontrás cosmética en general, maquillaje y mucho más, productos de altísima calidad y al alcance de todos. Nos encontrás en Facebook e Instagram como Perfumes Luxury con doble I o al WhatsApp 3644 22 94 89. Sumate al equipo y obtené altos ingresos con salarios fijos a líderes. Consultanos. Perfumes Luxury by Iván. Mercadito Doña Boni, 25 de mayo 627, teléfono 4480-980. Porque pensamos en usted, le ofrecemos los mejores precios, la mejor calidad. Amplio surtido en carnes rojas y blancas, embutidos de primera calidad, mercadería en general, reparto a domicilio, recibimos tarjeta alimentaria, asignación, débito y crédito. Atención personalizada, todos los días del año, hasta las 21 horas. Mercadito Doña Boni, los esperamos. Pretegas Delivery. Llevamos a domicilio garrafa de 10 y 15 kilos sin costo. Pretegas. Con la compra de una garrafa de 10 kilos, te regalamos un bidón de agua de 20 litros. Y si solo querés agua, el bidón de 20 litros, 100 pesos. Delivery gratis. Pretegas. Precios promocionales para comercios. Escuchá, comprando 5 garrafas a precio de costo, te obsequiamos 2 bidones de agua de 20 litros. Llámanos al 3644 50 15 94. Atención de 8 a 24 horas. ¿Se terminó el gas? No te muevas de casa. Pretegas te lo lleva. Para celebraciones infantiles y eventos, el Mariscal Castillos. Inflables, cama elástica, metegol, muchos entretenimientos más. Contamos con gran variedad de ofertas y presupuestos a medida. Además, catering para bautismos, cumpleaños, casamientos y reuniones empresariales. Eventos El Mariscal. Comunicate a los teléfonos 480-775 o por WhatsApp al 3644 65 30 46. Fin. Espacio publicitario. Caminás y escuchás, manejás y escuchás, pensás y seguís escuchando. 95.5. Radio Kit, noticias. Radio. Son las 7:43.
Bueno, escuchábamos Las Tradiciones del Pueblo de Che Joven, que es una banda compuesta por chicos que son descendientes de pueblo mapuche, de la provincia de Buenos Aires, así que una banda muy bonita. Quiero enviarle de paso, lo que estábamos hablando de un saludo a mi amigo Luis, que el otro día me respondí a su requisitoria en su medio. Le mando un saludo grande también, y estuvo de invitado. Estuvo mencionando también el programa de Daniel y de Claudio, que trabajan en Radio Uncausa, así que bueno, le mando un saludo y gracias por la participación, y de paso a Carlos, a Ricardo, a toda la gente ahí con la que estudiamos. Le mando un saludo grande a Lucas, a Matías, un montón de... no voy a decir más porque si me olvido me van a decir, no me salvaste vos. Pero bueno, con alguien ya se me va. Alguien va a quedar mal. ¿Cómo se pasa el tiempo acá, Uno, ¿cómo disfruta esto? Cuando uno disfruta, ¿cómo se pasa el tiempo, no? Sí, bueno, vamos a seguir. Habíamos quedado en toda esta cuestión de la producción, de cómo se había constituido a través también de para la gente que sepa, estamos hablando sobre el tema de el contexto del aniversario del pueblo, los orígenes, todo contexto histórico, cómo se pobló, por qué se pobló de esta forma. Habíamos quedado en esto. Vamos a ir a todo lo que tenga que ver también justamente con esto de la producción, cuándo se da el boom de la producción. Todas estas cuestiones las vamos a escuchar en el próximo fragmento del diálogo que tuvimos con el profesor Silvio Alejandro Conci. ¿Cuál es el contexto mundial en el que se da toda esta cuestión de la migración? ¿Por qué vienen estas familias? Europa no había estado en guerra, pero era un polvorín. Concretamente, yo creo que habría que analizarlo bien en este sentido. Habría que sacarse ya, o en pleno siglo XXI, este contexto del Chaco gringo, se viene a hacer el Chaco, que suena lindo al estilo poético, ¿no? Si uno hace un contexto se dará cuenta que había una escasez muy grande de comida también en todo lo que es Europa. Los italianos, por ejemplo, tenían una base alimenticia que era prácticamente polenta hervida con agua, y para darle un poco de sabor algunos le ponían un poquito de vino, y eso inclusive le daban de comer a los más pequeños, que traía una deficiencia alimentaria increíble. Los de la ex Yugoslavia en un momento comían prácticamente una comida que era como un engrudo, eso que nosotros utilizamos para pegar, habremos utilizado para pegar la hoja cuando nos quedamos sin poligoma, y eso se comía, ni hablar de comer carne ni de esas cosas. Y además otra de los factores es que el pasaje del barco se hace mucho más económico, porque con la llegada de los barcos a vapor se hace más económico y más rápido. Tengamos en cuenta que antes venir en un barco en vela uno tardaba un mes, 40 días, y con la llegada de los barcos a vapor ese tiempo se va a disminuir en 10 días promedio, que siempre se salía en Barcelona, después llegaba a Río de Janeiro hasta final Montevideo, Buenos Aires. Ese más o menos el trayecto común y corriente de los barcos que venían trayendo la mayoría de los inmigrantes, que en principio todos se asentaban en el famoso hotel de los inmigrantes, aquel que no tenía dinero, y te aguantaban una semana y después arreglárselo solo. La mayoría de esos inmigrantes se quedó en Buenos Aires y en el sector urbano, y después un tanto se fue a lo que es sobre todo las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que eran ya las provincias que estaban más asentadas, y después el núcleo más grande de inmigración europea que va a venir al Chaco recién empieza a mediados de 1910, 1909, y después se va a frenar en el 14 por la Primera Guerra Mundial. Y después que pase la Primera Guerra Mundial, después va a venir otro grupo también muy numeroso que es justamente después de esta Primera Guerra, ¿no? Pero por eso yo le decía que hay que salirnos de la concepción del Chaco gringo, porque en realidad si vamos a la estadística es una mentira, porque nunca el núcleo migratorio superó el 10% de la población total del Chaco. Y cuando estamos hablando de núcleo de inmigrantes, estamos también poniendo no solamente a los europeos, sino también a los inmigrantes americanos. Sobre todo que el Chaco
yo creo que el mayor contingente de inmigrantes en Chaco son los paraguayos. De ese 10% que estoy hablando, que casi alcanza el 10%, 9,79%, más o menos para ser exacto, que de los estudios que hay de índice poblacional del 20, por ejemplo, en 1920, de ese casi 10%, casi el 4% es inmigración americana, y de ese casi 4% le diría que casi el 3% es paraguayo. O sea que si nosotros tuvimos que focalizar en realmente los inmigrantes que son mayoría acá en el Chaco, pero ganan, pero los paraguayos, mucho más que los españoles, mucho más que los italianos, mucho más que los eslavos, los alemanes del Volga y todo lo que ustedes quieran analizar. O sea, pero yo creo que el Chaco está muy cortado en ese concepto del Chaco gringo, crisol de raza, y también esa figura del gringo que viene a ser todo, que viene a ser Chaco, que creo que es un personaje muy creado por Guido Miranda, y no lo estoy criticando a Guido Miranda, porque es un historiador extraordinario, creo que le demos muchísimo todo lo que estudiamos historia, porque él, no hay nadie que no cite sus libros cuando hace una investigación, pero él creo que forjó y es muy partícipe de crear ese personaje que es ese gringo que viene, trabaja la tierra y que se banca todas las circunstancias. Es cierto que no fue fácil para nada, sobre todo acá en Filipe. Fíjense que en 1912 que se funda la ciudad de Chaqueña, que acá estaba el regimiento número 6, bueno, el regimiento número 6 más o menos asistía a la población de Filipe porque seguía habiendo lo que se consideraba en ese momento mayor, o sea, había todavía algún grupo de indígenas revoltosos que asaltaba campos y esas cosas, todavía para el 12 seguía existiendo. Y también es cierto que los gringos, en ese concepto de crisol de raza, nunca se mezclaron bien con la población nativa. Al contrario, trataron en lo posible de mantener su sentido autóctono, en el sentido de casarse entre los croatas, querían casarse con mujeres croatas, y si no había ningún croata, bueno, en su defecto con algún italiano, algún español, pero trataban en lo posible de mantener toda su herencia cultural. Por eso también que fundaron sus propias asociaciones, socorros mutuos, sus propios clubes, y es una forma, yo creo, de sentirse cerca de ese país que habían abandonado y que en algún momento tenían la esperanza de volver, y después cuando se dieron cuenta que ya habían costado toda una vida acá, ya tenían tierra, sus hijos ya en Argentina, esa idea se les fue disipando de su cabeza muy lentamente. Y algunos sí lo lograron, algunos lograron regresar a este continente, pero en la mayoría se asentó y se quedó haciendo. Eso es sí el contexto histórico de esa época en cuanto a la migración. Bueno, ahí estábamos con el contexto histórico y también desmenuzando un poco este concepto de crisol de razas. Crisol de razas. Porque ¿cuál es el concepto de crisol de razas? Y de alguna manera forman lo que tiene que ver con una identidad chaqueña, autóctona, podríamos decirlo de esa forma. Esto, lo que comenta Silvio y lo que hemos estudiado también, no se dio, ¿no? Es decir, se daban estos casamientos entre comunidades, ¿no? Entre colectividades. No había esto que se conoce como mezclasía, había obviamente una diversidad cultural muy rica, muy importante, que convivía de forma pacífica y trabajando y por supuesto generando el progreso y de forma cooperativa para poder sacar adelante a la comunidad, pero no esta cuestión del crisol. Fíjate que había las formas de nombrarse, por ahí vos mirás en los pueblos, en cualquier pueblo, no solo en Quitilipi, la ciudad de Quitilipi, es decir, la carnicería El Polaco,
Bueno, está la ladrillería Altano, o sea, como que se... Sí, acá había el francesito, Claro, un lugar ¿no? que se llamaba Como así que- también. Exacto. Entonces, toda esta cuestión de definir a la gente y además también de pronto por, qué sé yo, por los gallegos tienen negocio y así, ¿no? Sí, el almacenero. El almacenero generalmente es gallego y así, Claro. el sastre judío, qué sé yo, estas cuestiones. Bueno, esta idea que siempre subsistió, ¿no?, del crisol de razas, que él le atribuye un poco a Guido Miranda, no desmereciendo la obra de Guido Miranda, sino diciendo, bueno, él habló de esto que en realidad no ocurrió, digamos, y esto es algo que no viene de ahora, sino hace por lo menos 15 años que lo venimos viendo, que efectivamente no se dio esto. Y alguno piensa, bueno, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que se pretende decir con esto de que hubo conflictos? No, decir que, bueno, esa mezcla, esa amalgama que generó una población chaqueña, digamos, no se dio. Exacto. Es decir, no se dio. Y que la población europea era minoría, digamos, ¿no? Como él bien lo dice. Era minoría y que hay otras inmigraciones americanas que también muchas veces son dejadas de lado y que no se habla mucho de eso, ¿no? Pero que no era tanto a la inmigración europea, pero vamos a ver por qué son ellos los que prevalecen, digamos. Claro. Vamos a ver después en el próximo fragmento por qué queda esta idea de que ellos son los que forjan el Chaco, y todos los pueblos, cuando en realidad, como decimos, hay toda una diversidad cultural, gente de diversos orígenes que está colaborando y haciendo que el pueblo crezca. Claro. Pasamos entonces a explicar justamente esta cuestión, ¿no? ¿Por qué hablamos de crisol de raza, de por qué quedó esta Lo idea? dice un ancestro de un austríaco-italiano, digamos, ¿no? Lo dice alguien que Sí, es... si vieron la foto de él, es una persona blanca. Claro, muy blanca. Blanca. Blanca y roja, de arriba. Así que bueno, lo comenta así, bueno, es una cuestión, por eso digo, nosotros para ir comentando, como decían, para ir diciendo, no existió un crisol de razas, sí hubo una diversidad cultural importante, que es la que forja este Chaco, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con esto, con esta explicación de por qué surge esta idea y también algo de lo que tiene que ver con la producción, lo explica el profesor Silvio Consi. Cómo depender de la nación afectó en algún modo en lo bueno y lo malo a Filipe o a esta parte del país. Yo te diría que lo afectó siempre para mal, porque todos los que estaban a cargo del territorio del Chaco, o sea, esos interventores que designaban los estados argentinos, nunca fueron oriundos del Chaco. Siempre eran santafesinos en su gran mayoría, y venían y no conocían, pero en lo absoluto, el contexto del territorio. Y eso trajo mucho retraso a nivel de desarrollo. Creo que fue uno de los errores más fundamentales que dio el rol del Estado, justamente no designar interventores que ya fuesen oriundos acá al Chaco, que hubieran vivido mayor tiempo en el Chaco y que supieran en realidad cuáles eran las limitaciones, qué eran los que realmente se necesitaba. Siempre venían y era enterarse, tratar de ver, analizar, y hasta que hacían todo eso pasaba todo un tiempo que después, cuando venía otro, volvíamos a cero otra vez. A mí me parece que ese es uno de los principales problemas de la ocupación del Chaco, y que creo que el Chaco en sí, no solamente el Iquique, va a tener su despegue después del 20 gracias al cultivo del algodón. Me parece que en la punta de lanza del crecimiento tanto del Iquique como de Centeña como de Machabay, y he comentado, sí, hay que, en ese sentido sí, hay que darle la derecha justamente al gobierno nacional, pero Lebrejón, que es uno de los primeros incentivos al cultivo del algodón acá en el Chaco, que es también, pongámoslo en contexto, que es también una estrategia no solamente a nivel nacional, sino que, por ejemplo, a países como Inglaterra les interesaba muchísimo que acá se cultivara el cultivo del algodón, porque los estadounidenses habían tenido un gran problema que no había llegado a la
clave que nosotros la conocemos muy bien, que se llama Picú. Y la había hecho desastre. Prácticamente había hecho perder un montón de plantaciones y bueno, se necesitaba urgente un lugar que tuviera el clima propicio, que justamente es un lugar donde no hace tantas lluvias, haya mucho sol. Y en el contexto de esto de análisis que ya tenían los ingleses para esa época, se descubrieron que el lugar más propicio para ese cultivo era justamente Argentina y un territorio llamado Chaco. Y estos van a incentivar mucho al gobierno nacional de Argentina para que incluya en que los agricultores acá se meten en la cabeza que lo mejor que podían hacer es justamente el cultivo de algodón. Y creo que en base a eso que se incentiva con proyectos, dándoles semillas, porque en primera medida fue toda una experimentación, no a todos les salió bien las primeras cosechas, realmente afianzaron el sistema. Bueno, ahí recién van a tener sus primeros grandes logros y en ese momento el algodón, en la década del 20, el 30, el precio del algodón tiene una cotización internacional muy alta y es realmente lo que incluye al crecimiento económico exponencial del Chaco. Y también como está muy bien el cultivo del algodón y hay años donde es muy bueno, también eso trae el arribo de más inmigrantes europeos y a toda una migración interna que son sobre todo los correntinos y los santiagueños que van a venir a ayudar a la tarea esta del campo cultivo, como de la cosecha, como de la partida, y es un gran núcleo migratorio que entra al Chaco todos los años. Muchos no se van a ir nunca más, van a quedar, se van a acercar en el chaqueño, pero es una movida económica increíble. Me quedo pensando en esto que vos decís de quién pide la historia, la pide lo que vencen, ¿no? Cuando hablamos del Chaco, que son de raza, y vos decís, tiene que ver también con esto de la dueñidad, ¿no? O sea, porque los paraguayos, los correntinos y los santiagueños vinieron en Chaco a laburar, digamos, pero nunca pareciera a tener las tierras, ¿no? Entonces, por ahí también será que se explica un poco esto de que sí, el Chaco europeo, el Chaco de las colonias, el Chaco del crisol de raza, pero en realidad, claro, son, acá, por ejemplo, claro, 15 familias, vos sabés bien, o 20 apellidos, por decirlo así, ahora desperdigados más de un montón de hijos, nietos y bisnietos, son los dueños de todos los campos, digamos, en Quitilipi. Y imagino que eso pasa en San Peña, pasa en Machagay, y así cada pueblo tiene el apellido, ¿no? Del que tiene más hectáreas. También tiene que ver con eso, digamos, que por ahí, claro, los que vinieron y se adueñaron de la tierra fueron también los que hablaron y escribieron, digamos. Es totalmente cierto lo que decís. Yo no lo pondría en el contexto de que se adueñaron, sino que el Estado pensó en primer medida darle a los inmigrantes. Claro. Sí o sí, la idea original, porque supuestamente el que sabía mejor el campo y esas cosas, justamente el inmigrante. Y el paraguayo, el correntino, pequeño, es el asalariado. Así que viene esta ayuda, no le damos la tierra, pero es muy importante. También los aborígenes, porque no sé cómo se le deja a un lado a los aborígenes, no por nada hicieron una reducción que se llamaba la partida. No por nada en un momento cerca del 20 se instauró una ley que prohibía a los aborígenes salir del territorio chaqueño, porque los colonos se quejaban que no tenían suficiente mano de obra que los ayudara. ¿Por qué? Porque los aborígenes se iban a trabajar en los ingenios azucareros de Tucumán, que les pagaban un poquito más, no tanto, pagaban un poquito más, entonces los colonos obviamente dijeron que se paga la mano de obra. Y entonces obviamente que va a tener la influencia de del Chaco, que da una ley que dice, bueno, a partir de ahora no se origen, o sea, los aborígenes no pueden salir del territorio del Chaco, porque nosotros necesitamos no para que trabajen. Lo que voy a decir es totalmente cierto en el sentido de que yo no diría que son los vencedores, pero sí son los que van a alcanzar los puestos más importantes.
esas primeras familias que después van a tener un capital económico importante y van a participar de la vida política y social. Y siempre van a, también con ese capital económico, van a hacer que sus hijos estudien, que muchos se van a transformar ya en personas letradas, y esos son, en fin, los que escriben la historia, porque es muy difícil que una persona que haya venido a partir a cosechar haya escrito algo, y en sí eso no queda en la historia. O sea, hay una frase que dice: lo escrito queda, el habla vuela, pero en sí lo que quedó es lo que está escrito, y lo que está escrito es justamente de esos primeros pobladores que van a tener una tierra, van a tener el capital, y obviamente después van a tener capital económico y después el capital intelectual. Y ese es en sí, por eso que hoy en día nuestra calle, nuestra ciudad llevan el nombre de esos primeros migrantes, y se darán cuenta que más o menos el núcleo poblacional del centro mucho tiene que ver con los primeros inmigrantes, ¿no? Los primeros ciudadanos hoy en día están en el núcleo urbano, o sea, lo que sería el centro, el lugar más cotizado de la ciudad, y están ahí. Pero es por la condición del capital económico. Esto no se lo dice en forma de crítica, sino que se está exponiendo algo que ya existe y que existió. Bueno, muy interesante lo que podía llegar a contar de cómo se estableció la cuestión del colono que viene a colonizar, del europeo, del paraguayo, del correntino y del santiagueño, ¿no? O sea, también del originario que confluye, queda totalmente. Sí, existe, pero está silenciado. Lo que estamos haciendo es hablando de la conformación socioeconómica, ¿no? De una sociedad que confluye también con un proyecto de país que venía justamente después de todo esto, de lo que tenía que ver con la búsqueda de europeizar el país, ¿no? O sea, con los proyectos de Roca, Sarmiento, Mitre, bueno, toda la sucesiva Avellaneda. Sí, el pensamiento de que eran los europeos los que sabían trabajar, digamos. ¿Por qué vos decís, por qué ofrecerle a un europeo ser dueño de una tierra y no un paraguayo, digamos, ¿no? Sí, o un correntino. Si los paraguayos ya no habían demostrado en 1860 que tenían ferrocarril, era un país industrial. Sí. Pero esta cosa, ¿no? De que, como desde Buenos Aires, yo quiero decir esto, no tengo nada contra el europeo, porque yo soy descendiente europeo, que se entienda eso, sino de cómo la intención de una política desde Buenos Aires que es influida por Inglaterra, ¿no? Fíjate cómo se van concatenando todas las cosas, eso es lo que por ahí queremos hoy. Sí. Es decir, Inglaterra mira el territorio del Chaco, es bueno para el algodón, en 10 años explota el Chaco por el algodón, la producción de algodón, y se le da a los europeos la propiedad de las tierras, pagan por supuesto las tierras, porque las van pagando, nadie les regaló nada. Pero uno dice, ¿por qué no al pueblo originario? ¿Por qué no al paraguayo? Porque ya había toda una construcción de identidad nacional a partir del europeo. El europeo nos iba a dar una categoría social más elevada que un paraguayo, que un santiagueño, que un correntino, y que ni hablar que uno del pueblo originario, ¿no? Sí, usted decía la pagaban, la trabajaban efectivamente, pero también a eso se le da la facilidad de poder esto de que, la meritocracia, o sea, te dieron tierras, vos las fuiste pagando, pero vos las pagaste, las trabajaste, pero te las dieron. Te las dieron. Y a vos te las dieron. Exacto, y en vez de dárselas quizás a otra gente. Como bien dice, no es una... A mí nadie me regaló nada, pero te facilitaron mucho. Sí, digamos. Te facilitaron mucho. Entraste ganando el partido. ¿De qué se ríe, Valentinotti? ¿Usted de qué se ríe? Si usted se está riendo. Se está riendo otra cosa. No, sí, o sea, digamos, la trabajaron, las pagaron, como dijo Silvio, fue durante muchísimo tiempo y tuvieron que pasar hasta casi la década de los 80. Exacto. Pero, indudablemente, si a vos te facilitan eso, es mucho más sencillo. No, y venís de un contexto de posguerra, venís sin nada y te dicen, ¿querés tierra? Sí, por supuesto. Bueno, te vamos a dar la facilidad. Vos vas a ir a un lugar que se llama Chaco y vas a ir trabajando, vas a ir pagando. O sea, y pensemos de esto, que yo se lo comentaba también en el diálogo, en esto. Hoy nosotros tenemos Google, tenemos un celular, tenemos Google Maps, sabemos, qué sé yo, si buscamos en el buscador, buscamos Kiev,
en Ucrania, si buscamos Vladivostok en Rusia o Anchorage en Alaska, sabemos hasta la temperatura que hace en este momento. Totalmente. Sabemos cómo se llaman las calles, cómo son los edificios. Ustedes imagínense en el contexto del principio del siglo XX, una persona que le dicen vamos en barco al fin del mundo. Un lugar que dicen que se llama Argentina, que no tienen la menor idea porque no había diarios y la gente no tenía quizás el acceso a eso, ni a los medios masivos de comunicación, porque no había tampoco mucho. Silvio nos habla de las cartas, ¿no? Que ya hay carteo de la gente de acá cuando empezó a cartearse con la gente de allá diciendo venite, acá hay tierra, estamos trabajando, nos dieron. Pero vos te imaginabas todo eso, vos no tenías idea de qué había del otro lado. Estaba la selfie. Es decir, si te decían que vos ibas en barco y que te iba a salir un dragón del agua, vos lo creías porque no tenías ni idea, digamos. Entonces ustedes imagínense, nosotros hoy si queremos, que habíamos hablado alguna vez de esto de irnos del país, si queremos irnos a otro lugar, nosotros más o menos tenemos cierta información. Sabemos a dónde vamos y que vamos. Ellos venían y cayeron acá, cayeron de una forma casi fortuita. Es decir, porque vinieron y como les dijeron, mira, acá hay tierras. Entonces, vinieron acá y no tenían idea de dónde vinieron. Pero yo creo que lo imaginemos, ¿no? Es decir, cómo será ir a un lugar al cual no tenés ni la más pálida idea. Y creo que muchos cuando llegaron acá y estaban los mosquitos, la tierra y el calor, dijeron, ¿qué hago? Claro, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero bueno. Pero tenían tierras. Y bueno, y ahí empezaron. Entonces es un comienzo difícil. Y después la relación con gente que quizás no manejaba tu idioma. Claro. Era todo muy complejo. Entonces esta es con las historias del salvajismo de los pueblos originarios. Que comentaba que había una asistencia. Claro. Otra cosa es lo que vos bien decís, esta cuestión de la geopolítica que influye hasta en la constitución de un pequeño, que nosotros decimos este pequeño pueblo perdido en la nada. Estaba pensada por los ingleses. Estaba pensada por la geopolítica en ese momento del imperio inglés, que estuvo acá con la cuestión del algodón, con la cuestión forestal, claro. Y lo que él bien dice que todo después giró en torno a la producción del algodón, que era fuerte, que tenía un precio espectacular. Fíjate que en menos de 30 años, en el año 42 ya había 89 cooperativas. Fíjate, en 1925, o sea, a 12 años de toda la construcción de la vía y todo, había 89 cooperativas, 39 eran algodoneras, 9 de consumo, de otras eléctricas, pero fíjate vos el movimiento cooperativista, el movimiento que generó de organización social, cuando la producción fue una cosa muy buena, digamos, ¿no? Como todo tiene que ver con la producción. No, y además el hecho de decir, necesitamos producir electricidad, necesitamos producir la provisión del agua, necesitamos servicios, un montón de cuestiones que va en torno al progreso y a la producción. En 12 años la sociedad se organizó, digamos, ¿no? Qué importante. Es impresionante. Lo que decíamos de esta cuestión de cooperativismo, de apoyarse, de ayudarse. Y entonces ahí entendemos un montón de cuestiones y hasta nos deja esta cuestión que es el hecho de, hasta la Constitución, usted se pregunta por la familia que está las familias que están en el centro, sí. Alguna vez se lo preguntó, algunos por ahí, sí. Usted anda por Quitilipi y ve las casas que son de una determinada forma en ciertos sectores de la ciudad, entonces se entiende que están a la vera de la vía, entre la avenida Chaco y la 25 de Mayo, digamos, que son los primeros lugares que se van poblando y se van corriendo sucesivamente a ambas márgenes de la vía del tren. Entonces, fijémonos cómo estos pequeños detalles hacen la constitución de la ciudad y nosotros ahí entendemos un montón de cosas. Sí, y también la cuestión de lo que significa entender esto que la configuración social también tiene que ver con las decisiones políticas de los estados, digamos, ¿no? Porque la gente europea que vino ni capaz que ni sabía que le iban a dar tierra, ¿me entendés? O sea, nadie está culpando a los europeos que vinieron acá, sino, es decir, la decisión política del Estado argentino fue que el europeo sea la patronal, digamos, ¿no? Que llegue a ser la patronal, digamos, ¿no? Por esta concepción de que supuestamente ellos eran los que sabían trabajar, ellos sabían administrar y esta cuestión eran como civilizados en algún punto. Son la civilización. Sí. Pero contaba bien Silvio que llegaron acá y no iban a sembrar algodón, digamos, sino que se fomenta la siembra de algodón y que en principio, hubo ensayos, a ver cómo salía, salió bien, arrancó la producción
y se desarrolló la población. Pero digo, y lo contamos como para que ustedes se imaginen todo lo que fue ese génesis y todo lo que habrá sido de ese momento, no tener nada y de repente, bueno, a ver qué hacemos, qué es lo que sembramos, de dónde sacamos esto, dónde sacamos lo otro. Hoy nosotros tenemos en la esquina un kiosco, la gente en ese momento, no sé, vino con su carreta, qué sé yo, su lo bajaban del tren con lo que tenían, ese baúl gigantesco que tenían. Sí. Y qué sé yo, agarrar el gato, ¿no? Después lo que cuenta de la reducción de Napalpí, ¿no? Y de la ley que se promulga para que no salgan del territorio, ¿no? Los pueblos originarios. Eso marca también esta cuestión de clase, ¿no? Decir, bueno, de encerrarlos, ¿no? De encerrarlos en la provincia porque se estaban yendo a Tucumán porque con la caña de azúcar le estaban pagando un poquito mejor. O sea, lo estaban explotando en la otra provincia, pero lo explotaban un poquito mejor. Y no dejarlos salir, ¿no? Es decir, habían hecho en la asamblea de 1813 habían hecho todo un pacto de paz, toda una cuestión ahí pero que tenía que ver con que los correntinos querían correr a los pueblos originarios y le dijeron, vayan para el lado del Chaco, ¿no? Vayan para el lado del oeste y de Salta. Le damos todo ese territorio. O sea, se ve que todo esto los correntinos miraban para acá y decían, vayan para ahí. Ese fue el acuerdo, así hablando más o menos. Sí, bien populocho, sí. Y bueno, después cuando los necesitaron dijeron, pero quédense acá, pero no se vayan, o sea, todo un manejo muy muy terrible, digamos, ¿no? del destino de estos pueblos. Sí, y para cerrar esto también decir que, bueno, obviamente, así como ellos les dieron las tierras y eran los que estaban encargados de toda la producción, eran quienes después ocupaban los puestos de mando. Claro. Es decir, la cooperadora, intendentes, concejales. Sí, fueron los que crearon las escuelas. Ahí en la escuela 59 se creó ahí en 1915, digamos. Entonces se crearon las escuelas. Bueno, después los maestros fueron los que generaron, sus hijos pudieron estudiar. Y bueno, y así se fue. El ascenso social fue más para el lado de la gente que vino de Europa que para la gente que laburó cosechando. Claro, el asalariado, como bien comentaba Silvio. Bueno, vamos a cerrar esta intervención que fue una charla larguísima, pero vamos a conversar sobre esta cuestión de la eterna añoranza, ¿no? Del Quitilipi. Claro. El Quitilipi viejo, digamos. El Quitilipi brilló hasta el 65. Que teníamos esto, que teníamos lo otro, bueno. Y él nos comenta un poco sobre eso, y con eso vamos a cerrar la intervención del profesor Silvio Conci. Estructural de mano de obra que no totalmente dependientes del Estado, porque no es porque la gente sea vaga, sino porque no hay otro laburo. El pueblo creció bajo un modelo económico de cosecha a mano que trajo migración de Santiago y de Corrientes, y esa gente después quedó desocupada, digamos, ¿no? Y se vino el conurbano de Quitilipi, que son todos los barrios que están alrededor del casco asfaltado, digamos, ¿no? Por decirlo así, el conurbano. Entonces, ahí está complicado. Te hago un rápido análisis. Las primeras familias, cuando ya no tuvo tanta productividad el algodón, dejaron de sembrar eso. Los hijos, en su gran mayoría, los inmigrantes trataron de que estudiaran carreras por lo menos terciarias o universitarias. Eso que se recibieron, obviamente, no lo usaron en el contexto rural. Cuando se fueron haciendo viejos, más ancianos, el contexto del rural ya les traía un mayor inconveniente porque les quedaban lejos toda la asistencia social, médica. Entonces, la idea del propietario del campo más anciano es venirse al pueblo, porque acá, si tiene algún problema, lo va a resolver mucho más rápido, los cambios también. Sí, ese es un punto que acá también existe. El problema es que no quedaron los sucesores, porque los sucesores, la mayoría, ya te digo, se dedicó a estudiar carreras, se fue, muchos ni siquiera quedaron en la ciudad, se fueron a otros lugares, y cuando ninguno va a sembrar y va a tratar de cosechar algo que no le da plata, porque se supone que si vos estás haciendo un esfuerzo, tenés que tener un rédito económico, como un investor. Y cuando vieron que le venía mal la mano y que ya no era redituable, que creo que la última gran cosecha, la gran última gran siembra, literalmente que todo el Chaco es la del 95.
fue, ahí tiene una caída abrupta. Que encima fue la cosecha fresca, nunca antes tuvo una cosecha tan grande como esa, y es justamente el año con menos cotización tuvo el algodón. Entonces, los que pensaban que se iban a salvar para siempre no se salvaron nada, inclusive algunos quedan con deuda. Y entonces, esto te digo porque esto es una investigación ya parte de lo que es mi tesis de licenciatura. Por eso sé bien por dónde viene la mano. Y bueno, entonces desestimaron la tarea de la agrícola y muchos se volcaron, por ejemplo, en el sector ganadero. El sector ganadero no necesita mucho tiempo. Ese era el gran problema de Corrientes, por eso los correntinos siempre venían al Chaco, porque la economía de Correntina se basaba mucho en la ganadería. ¿Cuánto necesitas para que tuvieran más? Exacto. 10, no menos. En un campo grande. Ya el algodón necesita un montón de tiempo, entonces ahí hay un cambio que ya no se puede dejar a un lado y es evidente que eso obviamente va a influenciar. Y también creo que al muchos de los colonos sufrieron muchos golpes, tenían la esperanza de que con esa última gran cosecha que se iban a salvar y la gente reciben un revés, él lo tumba para siempre, entonces no se anima más porque es perder plata, quedarse enojado, entonces es preferible ir a algo mucho más seguro que sí, no genera puesto de trabajo, pero vos cuidate con tiempo, y es lógico. Sí, más vale, más vale que sí, ni hablar. Y entonces, fíjate vos que sí o sí caemos siempre en la misma, que la industrialización del Guti era y fue siempre con el núcleo agrícola. Entonces, al caerse ese sistema productivo, cae todo el resto. Y en el contexto que vos decías antes, nos conocíamos todos, me parece que muchos se quedaron en el concepto del pueblo. Sí, sí, vos te podés conocer todo en el casco urbano, o sea, en el casco céntrico. Ahora, el me parece que creció demasiado, el barrio cada vez se va descubriendo más, y es imposible conocer 30.000 personas. A menos que tenga la mente más prodigiosa del mundo, me parece que es inaudito. Totalmente. Y entonces muchos se quedaron en el concepto. Yo era del pueblo, salía a la vereda y hablaba con doña Marta, doña Rita, y a su vez conocía al hijo, al nieto. Y hoy en día en la ciudad creció y bueno, es imposible mantener ese espíritu del pueblo. Sí, somos pueblo, ojalá que nunca pierda el concepto del pueblo, porque es mucho más loable el concepto de pueblo que el concepto de ciudad, a mi entender, que es la percepción personal. Pero que creció mucho a nivel poblacional, a nivel económico obviamente ya vimos que no, pero poblacional sí, entonces va a ser muy difícil que justamente esa señora, ese señor que te dijo antes nos conocemos todos, que siga conociendo aún la parte. Sí, que en realidad siempre conoció una parte, no es que claro. Antes también conoció a una parte nomás, le daba la sensación de que se conocían todos nomás. Bueno, muy interesante todo lo que nos dijo este hijo del pueblo, de la ciudad de Quitilipi, ¿no? Porque la verdad que alguien que investigue toda la zona, todo lo que ha sido la historia de la zona, y que haya salido de acá, de nuestra ciudad, la verdad que es una alegría y es muy interesante todo lo que dice. Sí, bueno, con datos cotejados, él hablando de cómo fue el auge, después la caída de la producción algodonera, que no se pudo recuperar, que no se puede recuperar, digamos, tampoco, pero nos quedamos con esto de que cuando un pueblo se constituye con un modelo, que en este caso era un modelo agrícola, y a partir de ahí sale todo, una vez que cae todo lo demás también. Exactamente. O sea, que es lo que le ha pasado eternamente también a todo el país, ¿no? Es decir, construido sobre un solo modelo agrícola, exportador, y no aprovechar los momentos quizás de mayor bonanza para poder generar una industria, valor agregado y toda esta cuestión. Después cuando eso se cae todo el resto, ¿no? Entonces el estancamiento, si se quiere, de Quitilipi, o la caída de Quitilipi, de tener un auge importantísimo, viene también con la caída de la producción y de este modelo, que además es un modelo que, como bien conversábamos con Silvio, obviamente después no hemos generado nada para poder reemplazar eso. Claro, como entonces, de monocultivo, decía él, en un momento... También, pero en la cuestión de no hemos desarrollado nada para poder generar trabajo. Es decir, hoy nos encontramos con esto de que hasta
teniendo estudios y títulos no podés conseguir el trabajo. Claro. Y todo tiene que ver con esto, ¿no? Encadenados a un modelo agrícola exportador que luego se cae y bueno, y después claro, y él decía, los colonos, uno entiende, dice, los colonos que transforman su campo de siembra de algodón a ganadero, y porque tienen que pelear por lo suyo, digamos, y eso lo haría cualquiera, digamos, ¿no? Pero claro, queda, qué sé yo, de 10, 15 cosecheros que vos tenías todos los años, esa gente queda totalmente como mano, ¿cómo se dice esto? Mano de obra ociosa. Claro. ¿No? Y sin posibilidad, todo el tema de los aserraderos absorbió algo, pero hablábamos después de la migración interna, que 15.000 personas que estaban en el campo, del 80 al 2000 se vinieron a la ciudad, entonces por eso Quitilipi de tener 14.000 tiene 30.000 habitantes acá en el casco. Pero y crece y sigue creciendo y también viene gente de otro lado, sí, también. Entonces, bueno, y hablamos de esta cuestión de la eterna añoranza, claro, ¿no? De decir, bueno, antes nos podíamos saludar y nos conocíamos y qué sé yo, y yo le conocía al hijo de no sé quién. Sí, sí. Bueno, que posiblemente tuvimos una aceitera, tuvimos una fábrica de liga de básquet, tuvimos una liga de fútbol, cancha de tenis, sí, los Bungimor, Dreyfus, Prat y todo el mundo que venía. Claro. Una fábrica, cerca de mi casa había una fábrica de vino, qué sé yo. O sea, con razón. Cerca ahí. Claro, el barrio. Está llorando. Está medio cerca. Hablando de añoranza, añoralgias. Pero, y bueno, y toda la estructura que nosotros vemos, que hemos visto, lo que queda, poco que queda en pie, ¿no? Y es normal que uno tenga nostalgia, es normal, que yo. Tiene que ser así que uno tenga nostalgia, porque cuando uno escucha, yo escuché mucha gente grande de más de 60 años, porque tuve la posibilidad de hacerlo en muchos años que estuve acá, hablar con mucha nostalgia de ese Quitilipi potente, crecido, con trabajo, sí, con civilidad, con salud, ¿no? Y bueno, y mucha gente hoy te habla con mucha tristeza de la ciudad, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Y está bueno entender que no tiene que ver alguien, no tiene uno la culpa. ¿Quién tiene la culpa de que Quitilipi esté como está? Sí, nos podemos quedar en críticas a ciertos dirigentes, a ciertas personas que estuvieron a cargo de la ciudad durante años, de cualquier color político, podemos estar horas hablando de lo que se afanaron, de lo que no hicieron, de la desidia. Pero más allá de todo eso, tenemos que entender que hay una cuestión estructural económica, regional, que hay que repensarla, digamos, ¿no? Porque si no, esas cosas no se resuelven con que haya un buen intendente, ¿entendés? Claro, sino con que, bueno, no hemos tenido igual buenos intendentes, pero... pero puede estar, digamos, si vos no tenés toda una estructura provincial también que no esté acompañándote, es decir, y si no hay, veíamos que el auge de la producción tiene que ver con el auge de una relación comercial que vos puedas tener con otro país, inclusive, con otros lugares, y cuando eso se cae, que es lo que pasó, que por eso después vinieron la sustitución de importaciones, pasó porque esos pueblos que nos compraban las cosas y que nos vendían las manufacturas estaban en guerra, no le pasó al Estados Unidos de Obama, ¿me entendés? O sea, Trump, ¿por qué ganó? Porque fue una especie de neoperón que prometió la protección industrial y mucha gente también le creyó y lo votó por eso. O sea, no es que nos pasa a nosotros, o sea, vos ves películas, si te gusta el cine o si te gusta mirar películas, podés, si mirás un poco más allá de la trama de las personas, ves que hay industrias cerradas, que tienen problemas laborales, ¿no? Ciudades como Atlanta, Detroit, que es uno de Detroit, ¿no? Ciertos polos, los símbolos, ¿no? Claro, pues si 80% de la población se fue. Algún pelagato de acá se va a Miami a las playas porque tiene plata y cree que Estados Unidos es eso, digamos, ¿me entendés? Claro. Sí, y no es y hay un montón de... Sí, en todos lados. Por decir Estados Unidos que es el modelo de los que se lavan la boca y viven hablando, se llenan la boca hablando de que es el país organizado. Sí, sí. Y tiene problemas tan estructurales como Quitilipi. Sí, por eso el tema del agua, que símbolo, ¿no? El tema de la electricidad, todas estas cuestiones, pero tiene que ver... ¿Por qué no tenemos hoy agua? Porque porque creció el pueblo, la ciudad creció muchísimo, la gente se autoinstala en las redes,
se gasta más en empleados públicos. Especulación financiera, podría decir uno también. Sí, también. Hay lugares donde, qué sé yo, hacen departamentos y departamentos y departamentos, y bueno, y Claro. todos tienen aire y todos También necesitan agua y bueno. Eso sería resistencia. No, pues, más. pero O también San pasa en San Peña, San o Peña. sea, hay lugares donde ocurren estas cuestiones. Exacto. Entonces, todo eso, y acá es donde nosotros lo que queríamos hacer es esto, ¿no? Analizar todo un contexto histórico, social, político, a qué nos trae a la situación actual. Y ¿por qué estamos así? ¿Por qué Y estamos la cooperativa compuestos yo así? creo que es el símbolo de eso, ¿no? El símbolo Ujú. edilicio de eso. Sí. Fue Totalmente. una cosa que creció y explotó durante los años cuando se habrá fundado hasta los 70, como bien dijo Silvio. Después la decadencia hasta el 95. Y bueno, y ahora es un montón de chapas y de cosas ahí amontonadas que vos ves y decís, no puedo creer que esto funcionara todo, digamos, ¿no? Sí, como en, no sé, el oeste de Buenos Aires. O sea, hay Exacto, lugares, sí, parece Avellaneda. Que en todo el país que les ocurrió esto también, ¿no? Claro. Pero bueno, y una pequeñísima cosa, retomando y después cerramos, también influía, y lo contaba él, que había gente que venía aquí y vivía con la añoranza eterna esta de volver. Claro. De hecho, he tenido la suerte de hablar con gente, con inmigrantes que siguen aquí, que adoran Claro. Quitilipi, que lo aman a Argentina, están Claro. felices, acá está su familia y todo, pero siempre están con esa añoranza de poder volver en algún momento. Exacto. Y bueno, esto también influye, ¿no? Un lugar donde vos vas y decís, me voy a establecer, y a veces te estableces, y encima salís expulsado, como bien contaba Silvio, salís expulsado, eyectado de ese lugar. Exacto. Y vos, y eso también lo contaba tu primo cuando Exacto. digamos. Sí, sí. Eso también influye un poco, digamos, que hay una parte de la sociedad que está en este lugar, que le encanta, que es feliz y todo, pero siempre estuvo con esa pequeña miradita a otro lugar. Claro. Y bueno, y por ahí esa persona que es la que forjó Quitilipi después desaparece y la familia se va. Deja que es lo que comentaba también Silvio. Sí, es importantísimo, bueno, para mí esto de lo que se está queriendo gestionar, que parece que va a salir por DNU, que es el Consejo Económico Social, ¿no? Que tiene que ver con esto, con pensar las economías, no solo con una matriz exportadora, que lo somos y hay que seguir haciéndolo. Eso es importante que la gente entienda, que yo no tengo nada contra la exportación de granos, sino que no sea la única posibilidad, porque deja 15 millones de habitantes afuera, digamos. Pero sí que haya un sistema, un Consejo Económico Social, que creo que en estos días sale por DNU, para que se piense en las políticas regionales, ¿no? Así como Capitanich está abriendo y están ampliando la textil de Santana. Bueno, sí, eso es lo que nos va a dar a nosotros, a la zona, quizás mucha cosa, y otras cuestiones de la economía regional. Sí, Silvia hablaba de también incentivar a pequeños productores, Claro. Con extensiones de impositivas y cuestiones así, Exacto. que pueden ayudar a levantar por lo menos el mercado interno, y a partir de ahí. Y lo que él planteaba es que nosotros tenemos que dejar un poco de añorar, tomar eso bueno que hemos hecho en algún momento, pero también aprender de los errores. Es decir, si Claro. tenemos un momento de bonanza, crear la estructura suficiente para que cuando vengan las vacas flacas nosotros estemos ahí. Claro. ¿No? Esta cosa del sueño de José, que le dijo las vacas flacas, las vacas gordas, de que guardar los granos, ¿no? Claro. Bueno, esta cuestión es lo que tenemos que aprender. Y con lo que tenemos en este momento tenemos que afianzar el crecimiento, tratar de conseguir con lo que tenemos, dejarle añorar, tomar ese espíritu forjador, ese espíritu comunitario, que a pesar de que no fue crisol de razas, pero con todas esas diferencias y toda esa riqueza cultural lograron salir adelante, lograron un espíritu cooperativo y de desarrollo. Entonces, tomar eso que aparentemente de pronto a veces escasea, ¿no? Es decir, cada uno por su lado, cada uno haciendo su proyectito, es decir, no me junto con aquel porque o es morocho o piensa de otra forma. Claro. Y no, aprender de esto, de todo, en esa olla de tantas comunidades e identidades, salió un pueblo que en su momento fue pujante y que puede volver a hacerlo si trabaja de forma mancomunada. Entonces ese sería un poco el mensaje. Sí, porque bueno, también es que al no haber reglas claras desde hace mucho tiempo sobre qué matriz productiva va a ser para acá, para la zona, por eso cada uno hace lo que puede.
Y hay gente, mucha gente con la que yo he estado en el campo que tenía 60, 100 hectáreas, se la vendieron a los cordobeses, a las grandes cerealeras. ¿Por qué? Prefirieron tener una pero fortuna, vendieron por hectárea, con tal de seguir ¿para qué seguir renegando, digamos, ¿no? Sí, pero Entonces, dialogar las diferentes por eso, problemáticas también sí, me parece que puede ayudar. Es decir, sí, es no, verdad, hablo de lo de que a veces sí, por sí, no sí. tener las reglas claras de hacia dónde va la matriz productiva o cuáles van a ser las reglas de esa producción, hace que cada uno diga, bueno, yo me lleno el campo de vaca y chao, y andá a cantarle Gardel. Así como creció el pueblo por una política diseñada por el Estado Nacional, también se destruye por una política diseñada por los grandes conglomerados, pero también por el Estado Nacional. Exacto. Y bueno, por los Martínez Dioses. Bueno, y además le recomiendo para la gente, para que pueda ver cómo se dan estas cuestiones también de malas políticas y de malas administraciones, que miren la película sobre Vicentín, que está en YouTube, y ahí usted va a ver cómo también se cae una zona como Avellaneda y un montón de productores quedan totalmente acechados y más de 2.000 empleados por una malversación de fondos y un manejo corrupto, digamos, ¿no? de lo que son las economías y los proyectos económicos zonales, ¿no? Ahí usted puede ver con Vicentín, tiene una muy buen ejemplo de cómo una clara producción y explosión productiva termina generando quiebra y desolación en muchas familias argentinas, porque los gerentes de Vicentín hacen desastre con todo eso, ¿no? Así que bueno, es muy recomendable, está muy bueno. Es cortita, 1 hora de su vida. No le quita tanto tiempo. Sí, nosotros le quitamos más, casi como 100 minutos le quitamos, pero bueno. Bueno, y le robamos 5 minutos a... Lo vamos, sí, pero yo creo que te gustó el programa de Valentinotti. No le gustó. El mejor de todos. Sí. Faltó el vino. Sí, bueno. Pero me cerraron la industria ahí a la vuelta a tu casa. Creo que era el Mazorquero. El Mazorquero. No me acuerdo, pero bueno, lo había, sí. ¿Qué nombre? No, porque lo había visto Don Colombo. Don Colombo hacía el vino, por supuesto. Escúcheme. Bueno, el agradecimiento a Silvia por el tiempo que nos brindó, y bueno, esperemos tenerlo de vuelta. Le deseamos lo mejor para su licenciatura. Sí, una tesis espectacular, que bueno, después la vamos a presentar seguramente y vamos a invitar al programa. De cuestiones. Ya dijimos que íbamos a comer el asado en la casa de él. ¿Cuántos asados? Gustavo ya está subiéndose a la moto. Y él es parte del equipo, así que él va a ir. Tenemos asado allá, tenemos asado en Trenquelau, por todo el país. Así que bien. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Espero que se haya entendido, porque nosotros nos vamos a... Sí, hacemos nuestro programa con la rama. No, porque... y bueno, nos vemos. Gracias, Gustavo. Así nació Kitilipi. Sí, podríamos decir que sí. Así nació Kitilipi. Es nuestro humilde aporte, granito de arena para que ustedes entiendan la construcción de nuestro poblado. Con un foráneo, ¿no? Con un foráneo. Creo que ya es... No. ¿Qué opinamos? Soy foráneo. ¿Ya le damos la ciudadanía o...? No, yo soy foráneo. Sí, para jugar la selección le falta. Falta. Ay, Dios. Bueno. Tenemos tenemos un temón para el próximo programa. Queremos... ya adelantamos. Bien. Sí, sobre la democracia. Sí, así que bueno, con 2 invitados de lujo, así que bueno, Arturo de Felice y Mónica de Felice, así que bueno, dos personas que tuvieron que ver mucho con el tema de la democracia. Bueno, ahí estuvo estos aportes para pensar y para construir la historia de Kitilipi. Nos vemos el próximo viernes aquí con este tema, con la democracia, en Reflexión Periférica en Radio Kit 95.5. Chau.